La afirmación de los expertos en arqueología sobre los escritos descubiertos en una antigua tablilla, confirmando la existencia del diluvio global y el Arca de Noé, ha generado un intenso debate y especulación. A pesar de que el Arca de Noé haya resistido un diluvio devastador, su autenticidad siempre ha sido cuestionada por muchos. En medio de esta incertidumbre, la célebre cita, "Cuando menos lo esperas, Dios vendrá", adquiere un nuevo significado, sugiriendo la posibilidad de que este hallazgo arqueológico sea una manifestación divina. La reciente afirmación sobre el descubrimiento del verdadero Arca de Noé en un sitio en Turquía ha sacudido al mundo entero, planteando interrogantes sobre su relevancia, tanto para la humanidad en general como para los cristianos en particular. Además, la revelación de mensajes inquietantes encontrados en la nave añade un elemento de misterio y suspenso a esta apasionante historia. En este contexto intrigante, surge una serie de preguntas que nos invitan a explorar más a fondo este enigma arqueológico y su impacto en nuestra comprensión de la historia y la fe. ¿Qué pistas arqueológicas podrían respaldar la teoría del Arca de Noé? ¿Qué tan relevante es el descubrimiento del supuesto Arca de Noé en Turquía para nuestra comprensión de la historia bíblica? ¿Qué revelarán los mensajes horripilantes descubiertos dentro de la nave sobre el diluvio y su impacto en la humanidad? La historia del Arca de Noé es una narrativa legendaria que trasciende las divisiones religiosas. Según la leyenda, Noé, guiado por una dirección divina, construyó una embarcación gigantesca para rescatar a 2 ejemplares de cada especie animal de un diluvio catastrófico que inundó la tierra. Esta embarcación tenía un único acceso, una sola entrada, por la cual tanto humanos como animales debían ingresar. Dentro del arca se encontraban ejemplares de cada especie animal, todos ellos habiendo pasado por esta única entrada. Otros relatos nos indican que Noé predicó a aquellos a su alrededor y que aquellos que también deseaban ser salvados necesitaban entrar por la misma puerta. En el día en que comenzó a llover sobre la tierra, Noé y su familia entraron en el arca, todos ellos pasando por esa única entrada. Fueron extendidas invitaciones, pero solo aquellos a quienes Dios había designado ingresaron. Solo aquellos que fueron llamados cruzaron el umbral único. Jesús declaró: "Yo soy la entrada. Aquel que entre por mí será rescatado. Podrá entrar y salir y encontrará alimento". Dios ejercía pleno control sobre la entrada del Arca de Noé. Según Génesis capítulo 7, versículo 16, una vez dentro, cada pareja de animales ingresó según lo había mandado Dios. Luego, Jehová cerró firmemente la entrada detrás de ellos. Durante su permanencia en el arca, la puerta no pudo ser manipulada, incluso cuando la lluvia cesó. Noé continuó enviando un cuervo y una paloma por la ventana. Si regresaban, era indicio de que aún no había tierra firme donde posarse. Avanzando a Génesis capítulo 8, Noé removió una cubierta del arca y notó que el suelo estaba secándose. Aunque pasó otro mes después de esto, Noé no se aventuró a salir por su propia voluntad. Esperó hasta que Dios le indicara: "Abandona el arca junto a tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos". Así pues, de estos pasajes se desprende que, incluso cuando Noé pudo observar que la tierra finalmente había sido despejada después de más de un año dentro del arca, él aún no desbloqueó la entrada. Aguardó la señal de Dios. Dios selló la puerta por un motivo específico. No intentes abrirla hasta que Él así lo disponga. Si Dios te cierra, estás protegido del juicio venidero. Estás marcado con un sello que no puede ser violado. Esto indica la posibilidad de ser rescatado sin perder la salvación, con la única condición de estar verdaderamente dentro del arca sellada. Estoy totalmente convencido de que la obra de la redención es una obra divina a través de la renovación del Espíritu Santo, aparte de cualquier acción redentora humana, como las obras. Por eso usamos la expresión hijos de Dios para aquellos que están salvos. Es una acción divina. Al igual que Adán fue creado directamente por Dios y no nació por obra humana, siendo llamado Hijo de Dios. Fue completamente un acto divino. Los ángeles también son llamados hijos de Dios, porque fueron creados por Él. No se casan ni engendran más ángeles. Jesús también es llamado Hijo de Dios, porque no fue concebido por un hombre, sino por el Espíritu Santo.
Por lo tanto, sellar la puerta del arca es un símbolo de la salvación de Dios, siendo una acción exclusiva de Él, y nadie puede deshacer ese sello. Otra observación relacionada con esto, mencionada en otras respuestas, se refiere al tamaño de la puerta. La puerta habría sido verdaderamente amplia y bastante difícil de cerrar con algún mecanismo especial si tuviera solo 10 pies por 10 pies, y supongamos solo 1 tonelada de peso, posiblemente mucho más pesada. La puerta tendría un peso aproximado de 1.4 toneladas, con la densidad relativamente baja de la madera de ciprés y posiblemente más pesada con vigas y algún tipo de sistema de pivote y rebaje. Este es el tamaño mínimo para permitir el paso de animales jóvenes como jirafas, lo que evidencia que un hombre no podría cerrar esa puerta solo o con sus 3 hijos. Así que quien sella la puerta es exclusivamente Dios. Dios los confinó en el arca para mostrar que es una obra divina, no humana, ser sellado del juicio que está aconteciendo afuera. Dios nos sella con el Espíritu Santo al ser salvados, también una acción completa de Dios. Nosotros solo tomamos la decisión. Estos hallazgos evidencian actividades humanas en la zona que se remontan al período calcolítico, que abarca desde el 5500 hasta el 3000 a.C. Esto indica que los científicos han observado señales de presencia humana en este lugar. La entrada representa un símbolo de juicio cuando comienza a llover. Las fuentes del abismo se desbordan y las ventanas de los cielos se abren. Dios sella la entrada. Noé, su familia y los animales son rescatados porque ingresaron a través de la única entrada. Pero ahora que Dios ha clausurado la entrada, nadie más puede acceder. Es fácil imaginar el caos que debieron experimentar los vecinos de Noé durante el diluvio. Nunca habían visto lluvia antes, así que tal vez al principio disfrutaron del agua que caía del cielo, pero eventualmente se volvió demasiado. El agua comenzó a arruinar sus cosechas, sus rebaños, sus hogares. Las aguas del diluvio comenzaron a subir y muchos de ellos no sabían nadar. Empezaron a buscar una manera de ser salvados. ¿Y qué vieron? El arca, la misma que Noé había construido, el arca de la que se habían burlado durante años, pero que ahora sabían que podía salvarlos. ¿Acaso no tenía una entrada ese arca? Seguramente podrían entrar por la entrada y ser salvados en el arca, pero el Señor cerró la entrada. La puerta se cerró. Hubo un tiempo en que cualquiera podía haber llegado a través de la entrada y haber sido salvado del diluvio inminente, pero ese tiempo ya ha pasado. Ahora todos los que están afuera perecerán en el juicio de Dios por sus pecados. Jesucristo es la entrada. Todos los que entran a través de Él serán salvados. Pero llegará un momento en que será demasiado tarde, un momento en que cada rodilla se doble y cada lengua confiese que Jesús es Dios. Pero esto no los salvará, porque la entrada estará cerrada. Entra mientras la entrada te ofrezca paso. Este umbral también brinda resguardo en épocas de juicio. Vemos una situación similar años después del juicio del diluvio, cuando Dios expresó su ira contra el pecado castigando a Sodoma. Una vez más, la entrada de la casa de Lot fue creada para dividir a aquellos que debían ser liberados de los que serían juzgados, tal como Dios mismo cerró la entrada del arca de Noé y sus ángeles sellaron la entrada de la morada de Lot. Solo aquellos seguros tras la entrada de Lot serían liberados de la ardiente ira que Dios derramó sobre las ciudades pecadoras de la llanura. Muchos años después, en la historia redentora, se nos habla del juicio de muerte que el ángel de Dios llevó a cabo contra los primogénitos de Egipto. Pero una vez más, Dios proporcionó una entrada segura en tiempos de juicio. Moisés instruyó a los hijos de Israel a sacrificar un cordero y marcar los dinteles y postes de las entradas de sus casas con la sangre del cordero. Todos aquellos tras la entrada marcada con la sangre del pacto fueron liberados cuando el ángel de la muerte pasó por su entrada a medianoche. El Señor hirió a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón en su trono hasta el primogénito del cautivo en el calabozo, y todos los primogénitos del ganado. A través de esas entradas seguras se escuchó un lamento ahogado de gran dolor en toda la tierra, mientras Dios visitaba un terrible juicio sobre todo Egipto. La entrada aún está disponible. Y en nuestros días, ahora el paraíso espiritual es lo que representa el arca antitípica, la provisión de Jehová para la supervivencia.
Aunque hubo un tiempo en que la clase ungida no entendía que serían reunidos en este lugar de seguridad junto con una gran multitud destinada a la vida eterna en la tierra. El mensaje que se nos transmite es claro. No debemos subestimar la importancia de compartir las buenas nuevas de salvación con otros. En un mundo donde a menudo nos centramos en nuestras propias preocupaciones y necesidades, es fundamental recordar que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvados y lleguen al conocimiento de la verdad. Esta es una invitación abierta a todos, sin excepción, a experimentar la gracia y el amor redentor de Dios. En la historia de Noé, vemos un ejemplo vívido de cómo la fe puede salvar no solo a uno mismo, sino también a aquellos que nos rodean. La fe de Noé fue su ancla en medio de la tormenta, su luz en la oscuridad del juicio divino. Y no solo eso, su fe se convirtió en un testimonio para su familia, asegurando su salvación junto con la suya. Esta narrativa nos recuerda que nuestras acciones de fe no solo tienen un impacto en nuestras vidas individuales, sino que también pueden influir en el destino eterno de aquellos que nos rodean. El acto del bautismo se presenta como un compromiso público con la voluntad de Dios y con la comunidad de creyentes. Es un símbolo externo de una transformación interna, un reconocimiento de nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección. A través del bautismo nos comprometemos a seguir a Cristo y a reflejar su carácter en nuestras vidas diarias. Es un paso significativo en nuestro viaje de fe, una declaración audaz de nuestra identidad como hijos e hijas de Dios. El llamado a la predicación y a la disciplina es un recordatorio de nuestra responsabilidad como seguidores de Cristo. No solo debemos vivir vidas piadosas y ejemplares, sino que también debemos compartir activamente el mensaje de salvación con otros. Esto implica no solo proclamar con palabras, sino también demostrar con nuestras acciones el amor y la gracia de Dios. Es un llamado a ser testigos vivos del poder transformador del Evangelio en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. La imagen del arca como un refugio de salvación es un recordatorio poderoso de la gracia y la misericordia de Dios. Así como Noé y su familia fueron rescatados del diluvio en el arca, nosotros también podemos encontrar refugio y seguridad en Dios en medio de las tormentas de la vida. El arca representa la salvación que se encuentra solo en Cristo, el único camino hacia la reconciliación con Dios. Es un llamado urgente a todos los que aún no han entrado en el arca espiritual a hacerlo mientras todavía hay tiempo, antes de que se cierre la puerta y llegue el juicio final. En tiempos de juicio, la historia del diluvio y el arca de Noé nos ofrece una poderosa lección sobre la importancia de la fe y la salvación. En medio de la corrupción y la maldad que asolaba la tierra en aquel entonces, Noé encontró gracia delante de Dios debido a su fe inquebrantable y su obediencia. Como resultado, él y su familia fueron salvados de la destrucción que se avecinaba. Este relato nos enseña que aquellos que confían en Dios y esperan en sus acciones son salvados, mientras que el juicio de Dios llega inevitablemente para aquellos que persisten en su incredulidad y pecado. La Escritura nos recuerda en Juan capítulo 14, versículo 6, que Jesucristo es el único camino hacia la salvación. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así como la puerta del arca fue el único medio de escape durante el diluvio, Jesucristo es nuestra única esperanza de salvación en tiempos de juicio. Sin embargo, como se destaca en Mateo capítulo 7, versículo 14, este camino es estrecho y pocos lo encuentran, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La misericordia de Dios siempre ofrece una puerta de seguridad en tiempos de juicio. Esta puerta puede ser marcada con su pacto, como lo vemos en el relato del diluvio donde Dios hizo un pacto con Noé y su descendencia para nunca más destruir la tierra con un diluvio. Génesis capítulo 9, versículo del 8 al 17. También puede ser asegurada por la sangre del cordero, como se ve en la Pascua judía, donde la sangre del cordero sacrificado protegía las casas de los israelitas del juicio divino. Éxodo capítulo 12, versículo 13. Además, los ángeles de Dios también pueden ser instrumentos de protección y seguridad en tiempos de juicio, como se narra en varios pasajes de las Escrituras, incluyendo el relato de la protección de Daniel en el foso de los leones. Daniel capítulo 6, versículo 22. En última instancia, Jesucristo es la puerta de seguridad en tiempos de juicio.
Su sacrificio en la cruz no solo expía nuestros pecados, sino que también nos ofrece protección contra la ira divina. Como se nos recuerda en Romanos capítulo 5 versículo 9, siendo justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. A través de Jesucristo, tenemos la oportunidad de encontrar perdón y vida eterna, escapando así del juicio eterno que aguarda a aquellos que rechazan la gracia ofrecida por Dios. La historia del diluvio y el arca de Noé nos insta a reconocer la importancia de la fe y la salvación en tiempos de juicio. Jesucristo es la puerta de seguridad que nos ofrece protección y salvación en medio de la ira divina. Que podamos recordar siempre la promesa de Dios de misericordia y redención y buscar refugio en Él en todo momento. La historia del diluvio nos ofrece una poderosa lección sobre la gracia y el juicio de Dios. A pesar de la maldad que prevalecía en el mundo en aquellos días, Dios mostró su gracia al salvar a Noé y a su familia del diluvio que destruyó la tierra. Esta muestra de gracia en medio del juicio nos recuerda que Dios no siempre contendrá con los hombres, como se nos advierte en Génesis capítulo 6, versículo 3. Entonces dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. El juicio de Dios vendrá nuevamente con el regreso de Jesús a la tierra, como se nos advierte en Mateo capítulo 24 versículos del 37 al 39. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La construcción del arca por parte de Noé, mientras la gente estaba despreocupada, ilustra la actitud que se espera en los últimos días antes del regreso de Jesús. Muchos estarán ocupados con las cosas del mundo, sin darse cuenta del juicio que se avecina. La gente se burlaba de Noé mientras construía el arca, pero cuando llegó el diluvio, ya era demasiado tarde para ellos. Así también, muchos podrían ignorar las advertencias del regreso de Jesús hasta que sea demasiado tarde para ellos. El arca se relaciona con Jesús como símbolo de salvación. Al igual que el arca fue la única vía de escape del juicio del diluvio, Jesús es la única manera de salvación para aquellos que tienen fe en él. Jesús mismo declaró en Juan capítulo 14 versículo 6: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así como el arca tenía solo una puerta, Jesús es el único camino hacia la salvación. Una vez que Dios cerró la puerta del arca, nadie más pudo entrar. Esto ilustra la importancia de aprovechar la oportunidad de salvación en Jesucristo antes del juicio final. Así como en los días de Noé, cuando el diluvio vino y fue demasiado tarde para aquellos que se burlaban y despreciaban las advertencias, llegará un momento en el que será demasiado tarde para aquellos que rechazan la salvación ofrecida por medio de Jesucristo. Por lo tanto, es crucial no posponer la decisión de seguir a Jesús, ya que nunca sabemos cuándo llegará el día del juicio final. La historia del diluvio y el arca de Noé nos ofrece una lección poderosa sobre la importancia de la oportunidad de salvación y la urgencia de responder a ella mientras esté disponible. La imagen de la puerta del arca, abierta para todos los que quisieran entrar y ser salvados, pero cerrada una vez que el juicio comenzó, es una advertencia clara y conmovedora sobre la gravedad de nuestras decisiones en relación con la salvación. En Génesis capítulo 7 versículo 16 leemos: Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Esta imagen de Dios cerrando la puerta del arca es un recordatorio contundente de que hay un tiempo determinado para aceptar la oferta de salvación. Una vez que ese tiempo ha pasado, ya no hay vuelta atrás. Esta situación se compara con el día de la gracia en el presente, donde la puerta de la salvación está abierta para todos los que desean entrar. En Pedro capítulo 3 versículo 9 se nos dice: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Aquí vemos la paciencia y el deseo de Dios de que todos tengan la oportunidad de arrepentirse y ser salvos. Es importante entender que esta oportunidad de salvación no durará para siempre, así como aquellos que estaban dentro del arca fueron salvados, mientras que los que estaban fuera perecieron en las aguas del diluvio. Cuando Cristo regrese a la tierra, habrá una separación entre los salvados y los perdidos. En Mateo capítulo 24, versículo 40 y 41, Jesús mismo nos advierte: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Por lo tanto, el llamado a confiar en Jesucristo para asegurar la salvación es urgente y vital. No se trata de religión, diezmo, buenas obras o trasfondo religioso, sino de una relación personal con Jesucristo. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús declara: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. No hay otro camino hacia la salvación que no sea a través de Jesucristo. La historia del diluvio y el arca de Noé nos recuerda la importancia de aprovechar la oportunidad de salvación mientras esté disponible. La puerta de la salvación está abierta para todos, pero no durará para siempre. Por lo tanto, insto a cada uno de ustedes a correr hacia el arca de salvación que es Jesucristo y poner su confianza en Él para encontrar seguridad eterna. No hay mejor momento que ahora para tomar esa decisión. Gracias por tomar el tiempo para ver este video y reflexionar sobre el importante mensaje que hemos compartido. Si te ha impactado esta enseñanza sobre la historia del diluvio y el arca de Noé, te animo a que te suscribas a nuestro canal para recibir más contenido inspirador y edificante. Al suscribirte, estarás al tanto de futuros videos que podrían fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Juntos, podemos seguir explorando las verdades eternas de la palabra de Dios y crecer en nuestra comprensión y amor por Él. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.